¿Alguna vez han sentido que algo los observa, aunque no vean nada? Esa sensación de que no están solos en un lugar donde deberían estarlo. Yo la sentí, y la ignoré porque pensé que era mi cabeza jugándome chueco. Qué equivocado estaba. Lo que les voy a contar no es una historia que inventé para asustarlos, es lo que viví en mi propio terreno en Yucatán. Y créanme cuando digo que hay cosas en este mundo que no necesitan explicación científica para ser reales. Todo empezó hace 2 años, cuando decidí comprar un terreno en las afueras de Valladolid. Llevaba años trabajando en la ciudad, ahorrando cada peso que podía, para cumplir mi sueño de tener un lugar propio lejos del ruido y la contaminación. Quería construir una casa pequeña nada lujoso, solo un espacio donde respirar tranquilo y plantar mis propios árboles. Cuando el agente inmobiliario me mostró el terreno, pensé que había encontrado una ganga, 3 hectáreas de monte virgen con un cenote pequeño en la esquina norte, por un precio que era casi regalado. El tipo parecía ansioso por cerrar el trato rápido, y yo como idiota pensé que era mi día de suerte. Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que este canal Millennium Planet los acompaña en diferentes partes del mundo. Y si apenas nos conoces, no olvides suscribirte porque aquí compartimos historias reales que te van a sacar de onda. Los lugareños me advirtieron desde el principio, pero yo no quise escuchar. Don Felipe, el dueño de la tienda más cercana, me dijo que ese terreno había cambiado de manos 5 veces en 10 años. Nadie duraba mucho ahí, decía con esa mirada seria que tienen los viejos cuando saben algo que tú ignoras. Me habló de los Aluxob, los guardianes pequeños de la tierra, pero yo solté una risa nerviosa pensando que eran puras cosas de viejos supersticiosos. Le di las gracias por el refresco que me vendió, y me fui pensando que la gente del pueblo solo quería mantener a los fuereños alejados. Las primeras 2 semanas fueron normales, o al menos eso creí. Contraté a un equipo de trabajadores locales para empezar a limpiar el terreno y trazar los cimientos de la casa. Llegaban temprano, se iban al atardecer, y el trabajo avanzaba sin problemas. Yo me quedaba a dormir en una tienda de campaña porque quería estar cerca de mi inversión y supervisar todo personalmente. Las noches eran tranquilas, llenas de sonidos del monte, que al principio me costaban trabajo, pero que poco a poco empecé a disfrutar. El canto de los grillos, el viento moviendo las ramas y a veces el croar de las ranas cerca del cenote. Pero entonces empezaron a desaparecer herramientas. Al principio pensé que alguno de los trabajadores se las estaba llevando a escondidas. Un martillo, un día una pala al siguiente, luego un nivel y una cinta métrica. Le llamé la atención al capataz, un tipo serio llamado Tomás, que llevaba 20 años en la construcción. Él me juró por su madre que ninguno de sus hombres era ladrón y que algo raro estaba pasando. Me dijo que las herramientas aparecían en lugares donde nadie las había dejado lejos del área de trabajo, metidas entre el monte o flotando en el cenote. Una tarde, mientras revisaba el perímetro, encontré mi propio machete, clavado en el tronco de una ceiba, como a 50 metros de donde yo lo había dejado. La hoja estaba enterrada profundo, tan profundo, que me costó trabajo sacarlo. Nadie de mi equipo había estado en esa zona ese día, y las marcas alrededor del machete parecían hechas con fuerza, pero las huellas en la tierra eran diminutas como de un niño descalzo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero me forcé a pensar que algún chamaco del pueblo había entrado a hacer travesuras. Los trabajadores empezaron a murmurar entre ellos. Los veía hacer la señal de la cruz antes de empezar a trabajar, y uno de ellos, el más joven llamado Mario,
Dejó de venir sin dar explicaciones. Tomás me contó que Mario había visto algo una tarde cuando fue a orinar detrás de unos arbustos. Juró que vio una sombra pequeña, no más alta que un niño de 5 años corriendo entre los árboles con una velocidad imposible. Dijo que la cosa lo miró directo a los ojos y que esos ojos brillaban en la penumbra como brasas encendidas. Mario renunció esa misma noche y no volvió ni por su paga. Yo seguía diciéndome que todo tenía explicación lógica, que las herramientas se movían porque nosotros mismos las cambiábamos de lugar sin darnos cuenta, que las sombras eran solo animales del monte o trucos de la luz. Pero en el fondo, algo en mi estómago se encogía cada vez que el sol empezaba a bajar. Empecé a notar que el ambiente cerca del cenote se sentía diferente, más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Y por las noches, cuando me acostaba en mi tienda, escuchaba ruidos que no podía explicar, pequeños pasos rápidos alrededor de la lona y risas suaves que sonaban como las de un niño jugando. Lo que no sabía entonces era que esas advertencias eran apenas el principio, que lo que habitaba mi terreno no era algo que pudiera ignorarse o racionalizarse, y que muy pronto iba a aprender la diferencia entre superstición y realidad de la forma más aterradora posible. Después de lo que pasó con Mario, contraté a 2 trabajadores nuevos para reemplazarlo. Necesitaba terminar la obra antes de que empezara la temporada de lluvias, y no podía darme el lujo de quedarme sin manos. Los nuevos eran de un pueblo más alejado. No conocían las historias del terreno y eso me convenía. Pensé que si no sabían nada no tendrían miedo y el trabajo avanzaría más rápido. Qué ingenuo fui al creer que la ignorancia nos protegería de lo que estaba por venir. Empezamos a levantar los muros de la casa. Tomás diseñó una estructura sencilla de bloque y cemento, nada complicado, que cualquier equipo experimentado podría terminar en 3 semanas. El primer día levantamos la pared norte completa desde los cimientos hasta 1,5 metros de altura. Quedó sólida, bien nivelada, y Tomás revisó cada junta del mortero personalmente. Nos fuimos esa tarde satisfechos con el progreso, sintiendo que finalmente las cosas empezaban a caminar bien. Yo me quedé como siempre en mi tienda esa noche, dormí profundo, agotado por el trabajo físico. Cuando desperté al amanecer, lo primero que hice fue caminar hacia la construcción con mi taza de café en la mano. Y entonces lo vi. La pared norte estaba completamente derrumbada. No colapsada como si se hubiera caído por un error estructural, sino destruida como si algo la hubiera derribado con furia deliberada. Los bloques estaban esparcidos en un radio de varios metros, algunos rotos a la mitad, otros volteados con la mezcla todavía fresca adherida. Lo más extraño es que no había escuchado nada durante la noche, ni un solo ruido de derrumbe, ni el estruendo que hubiera hecho una pared al caer. Llamé a Tomás de inmediato. Él llegó con los demás trabajadores y todos se quedaron en silencio mirando los escombros. Revisamos los cimientos, pensando que tal vez habíamos cometido un error en la nivelación, pero estaban perfectos, intactos y bien hechos. No había explicación lógica para lo que había pasado. Uno de los trabajadores nuevos, un tipo delgado llamado Esteban, dijo en voz baja que tal vez había sido el viento, pero Tomás lo calló con una mirada. Todos sabíamos que ningún viento, por fuerte que fuera, podría derribar una pared de bloc recién construida sin hacer ruido. Decidimos empezar de nuevo. Pasamos todo ese día limpiando los escombros, recuperando los bloques que servían y preparando nuevamente el área. Volvimos a levantar la pared con el doble de cuidado, revisando cada detalle y reforzando las esquinas con varilla.
Al terminar la tarde todos nos quedamos un rato más largo, mirando la pared, como esperando que se cayera frente a nuestros ojos. No pasó nada. Nos fuimos y yo me quedé despierto en mi tienda, con una linterna encendida toda la noche, vigilando a través de la abertura de la lona. Vi las sombras moverse con el viento, escuché los sonidos normales del monte, pero nada fuera de lo común. Al día siguiente la pared seguía en pie. Respiré aliviado pensando que lo del derrumbe había sido un evento aislado, tal vez un temblor pequeño que no registré dormido. Pero esa misma tarde, mientras trabajábamos en la pared, encontramos algo que nos heló la sangre. En el cemento fresco que habíamos puesto esa mañana, había huellas de pies descalzos diminutos, como de un niño de 3 años, pero con dedos demasiado largos y separados de forma extraña. Las marcas atravesaban toda la longitud de la pared en línea recta, como si algo hubiera caminado sobre el cemento cuando todavía estaba blando. Pero nadie había estado cerca del área desde que aplicamos la mezcla. Tomás se persignó y murmuró algo en maya que no entendí. Los otros trabajadores se alejaron del muro y vi miedo real en sus ojos, ese tipo de miedo que no se puede fingir. Esteban, el trabajador nuevo, dijo que él se iba, que no le importaba perder el día de paga. Le supliqué que se quedara, le ofrecí el doble de su salario, pero negó con la cabeza y caminó directo hacia su bicicleta. Lo vi alejarse por el camino de terracería y supe que no volvería. Esa noche decidí quedarme despierto completamente. Me senté en una silla plegable frente a la construcción con una lámpara de mano y determinación de descubrir qué estaba pasando. Las primeras horas fueron tranquilas, solo el coro habitual de insectos nocturnos y el ocasional aullido lejano de un perro. Pero pasada la medianoche el ambiente cambió. El aire se volvió más frío de lo normal para Yucatán y los sonidos del monte se apagaron de golpe. Un silencio absoluto cayó sobre el terreno tan denso que podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón. Entonces lo escuché. Un raspar seco como de piedra contra piedra venía de la construcción. Apunté mi lámpara hacia allá, pero no vi nada, solo las paredes quietas proyectando sombras alargadas. El sonido continuó moviéndose de un lado a otro, y luego escuché algo más pequeños pasos corriendo alrededor de los muros en círculos rápidos. Sentí mi estómago encogerse y un sudor frío recorrerme la espalda. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas y caminé lentamente hacia la construcción. Cuando llegué a la entrada, vi algo que me dejó paralizado. Piedras pequeñas del tamaño de una moneda estaban acomodadas en el suelo formando un círculo perfecto alrededor de donde estaría el centro de la casa. En medio del círculo había una figura hecha con ramitas, flores silvestres y plumas, un símbolo que no reconocí, pero que irradiaba una sensación de advertencia. Y entonces, a mi derecha, escuché una risa suave, aguda, como la de un niño jugando, pero con un tono que no era del todo humano. Giré la cabeza apuntando la lámpara hacia el sonido, pero solo vi la oscuridad del monte tragándose la luz. No me acerqué más. Di media vuelta y caminé de regreso a mi tienda, sintiendo que algo me seguía observándome desde las sombras. Esa noche no dormí ni un segundo. Y cuando amaneció y los trabajadores llegaron, encontramos la pared completamente derrumbada igual que la primera vez, pero esta vez los bloques formaban un patrón extraño, como si alguien los hubiera acomodado deliberadamente en forma de estrella. Tomás me miró con ojos cansados y dijo algo que nunca olvidaré. Esto no es obra de hombres, patrón. Aquí hay algo que no nos quiere. Después del segundo derrumbe, Tomás reunió a su equipo bajo la sombra de un árbol de ramón.
Los vi hablar en voz baja mirándome de reojo, como si estuvieran decidiendo algo importante. Yo sabía lo que venía, pero no quería aceptarlo. Me acerqué intentando mantener la calma y les ofrecí un aumento del 50% en su paga, si se quedaban hasta terminar al menos los cimientos. Tomás negó con la cabeza lentamente y me dijo con respeto, pero con firmeza, que el dinero no servía de nada si algo te pasaba. Me explicó que ellos tenían familias, gente que dependía de que regresaran a casa cada noche, y que ninguna cantidad de pesos valía arriesgar eso. Juan, el trabajador más viejo del grupo, un señor de casi 60 años, con manos curtidas por décadas de albañilería, se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro y me contó algo que me dejó helado. Dijo que la noche anterior, cuando ya todos se habían ido, él había regresado porque olvidó su termo con café. Eran como las 8 de la noche ya oscuro, y cuando llegó al terreno, sintió que algo lo empujó por la espalda con fuerza suficiente para hacerlo tropezar. Se volteó esperando ver a alguien, pero no había nadie, solo la oscuridad y un olor extraño como a tierra mojada y copal quemado. Entonces escuchó una voz pequeña susurrando en maya palabras que él no entendía completamente, pero que sonaban como una advertencia o una maldición. Juan me miró directo a los ojos y me dijo que lo que vivía en mi terreno era una lux, y que esos seres no perdonaban a quienes no los respetaban. Me contó que él conocía casos de hombres que habían construido en tierras protegidas por Aluxov sin pedir permiso, y que todos habían terminado mal. Algunos se enfermaron de forma misteriosa, otros tuvieron accidentes graves, y hubo quien simplemente enloqueció, empezó a ver cosas y a hablar solo, hasta que su familia tuvo que internarlo. Me dijo que yo todavía estaba a tiempo de hacer las cosas bien, pero que necesitaba buscar a alguien que supiera cómo tratar con estas entidades. Después de decir eso, recogió sus herramientas y se fue junto con los demás. Me quedé solo en el terreno viendo cómo se alejaban por el camino. Intenté convencerme de que eran solo supersticiones, de que todo tenía una explicación racional que aún no había encontrado. Publiqué anuncios en el pueblo buscando nuevos trabajadores, ofreciendo salarios generosos, pero nadie quería venir. La noticia se había corrido rápido, y mi terreno ya tenía reputación. Los pocos que llamaron colgaban en cuanto les daba la dirección, o me preguntaban si era el lugar donde las paredes se caían solas, y cuando confirmaba colgaban sin más. Decidí intentar trabajar solo. Tenía algo de experiencia en construcción básica de cuando ayudé a mi padre de joven, y pensé que al menos podría avanzar despacio. Compré más materiales, contraté un camión para que me los dejara, y empecé a trabajar desde el amanecer hasta que ya no podía ver. Pero las cosas empeoraron. Cada vez que dejaba algo preparado para el día siguiente, lo encontraba destruido o movido. Las bolsas de cemento que apilaba cuidadosamente aparecían abiertas con el contenido derramado formando líneas y símbolos en el suelo. Las varillas que cortaba a medida las encontraba dobladas o enterradas en lugares donde yo no las había puesto. Era como si algo estuviera jugando conmigo, burlándose de mis esfuerzos. Pero lo peor no eran los sabotajes, lo peor era la sensación constante de ser observado. No importaba la hora del día, siempre sentía ojos sobre mí, siguiendo cada movimiento que hacía. Cuando trabajaba cerca del cenote, esa sensación se multiplicaba por 10. El aire alrededor del agua se sentía denso, cargado de una presencia hostil que hacía que mi piel se erizara. Una tarde, mientras llevaba materiales cerca de la orilla, escuché un chapuzón fuerte, como si algo grande hubiera saltado al agua. Me asomé esperando ver algún animal,
pero la superficie estaba completamente quieta, sin una sola onda, como si nada la hubiera perturbado. Empecé a escuchar cosas durante el día, no solo en la noche. Risas que venían de diferentes direcciones, pasos rápidos corriendo entre los árboles, y a veces una voz que parecía llamarme por mi nombre, pronunciado de forma extraña, con un acento que no reconocía. Una mañana, mientras mezclaba cemento, escuché claramente un grito agudo que venía de dentro de la casa a medio construir. Dejé caer la pala y corrió hacia allá con el corazón a 1000 por hora. Pero cuando llegué no había nada, solo las paredes vacías y ese silencio pesado que ya conocía tan bien. La gota que derramó el vaso fue lo que pasó una tarde, cuando estaba instalando una viga de madera. Necesitaba sostenerla en su lugar mientras atornillaba los soportes, así que la apoyé contra la pared y fui por mi taladro. Cuando regresé, no más de 30 segundos después, la viga estaba en el suelo, pero no se había caído. Estaba colocada cuidadosamente en posición horizontal, perfectamente alineada con las marcas que yo había hecho en el piso. Y sobre la madera había 3 piedras pequeñas, formando un triángulo exacto. Sentí que algo dentro de mí se quebraba esa última pared de negación que había estado manteniendo. Esa noche, mientras estaba sentado en mi tienda con las manos temblando y una cerveza que no me atrevía a beber, escuché el sonido más aterrador hasta ese momento. Eran pasos circulando mi tienda, pasos pequeños y rápidos, que daban vueltas y vueltas sin parar. Podía ver las sombras moviéndose a través de la lona, iluminadas por mi lámpara de campamento, sombras que no tenían la forma correcta, demasiado bajas, demasiado delgadas, con extremidades que parecían demasiado largas. Contuve la respiración tratando de no hacer ruido mientras los pasos continuaban su círculo incansable. Y entonces escuché esa risa de nuevo justo afuera de la entrada de mi tienda, tan cerca, que sentí el aliento frío filtrándose a través de la tela. No dormí esa noche. Me quedé sentado con mi linterna apuntando a la entrada, esperando que algo entrara, pero nada lo hizo. Los pasos continuaron hasta el amanecer y solo se detuvieron cuando los primeros rayos del sol tocaron el terreno. En ese momento supe que no podía seguir solo, que había perdido esta batalla contra algo que no entendía. Al día siguiente guardé mis cosas en mi camioneta y fui al pueblo con un solo objetivo: encontrar a alguien que pudiera explicarme qué estaba pasando y cómo detenerlo, antes de que fuera demasiado tarde. En el pueblo todos me miraban diferente. Podía ver en sus ojos que sabían lo que me estaba pasando, pero nadie decía nada directamente, solo negaban con la cabeza o desviaban la mirada cuando preguntaba por ayuda. Fue la dueña de una pequeña fonda quien finalmente me dio el nombre que buscaba. Me dijo que fuera a ver a don Mateo Canul, un anciano que vivía en las afueras del pueblo, en una casa de madera rodeada de árboles frutales. Ella me advirtió que don Mateo no hablaba con cualquiera, que tenía que ir con respeto y humildad, porque él conocía cosas que la mayoría había olvidado. Encontré su casa siguiendo las indicaciones, un camino de tierra que se adentraba en el monte, hasta llegar a un claro donde una construcción tradicional maya se levantaba entre ceibas antiguas. Antes de que pudiera bajar de mi camioneta, don Mateo ya estaba en el portal esperándome, como si supiera que iba a llegar. Era un hombre pequeño de piel oscura, curtida por el sol, con ojos profundos, que parecían ver más allá de lo visible. Me hizo una seña para que pasara, y sin decir palabra, me ofreció un vaso de agua fresca y un taburete de madera bajo la sombra de su portal. Después de tomar el agua, me miró fijamente y me preguntó en español, mezclado con maya, por qué había venido. Le conté todo desde el momento en que compré el terreno hasta las últimas noches de terror.
Él escuchó en silencio, sin interrumpirme, ni una sola vez sus manos arrugadas descansando sobre sus rodillas mientras yo hablaba. Cuando terminé esperó un momento largo mirando hacia el monte antes de hablar. Me dijo que yo no era el primero en venir a él con ese problema y que probablemente no sería el último. Me explicó que los hombres modernos habían olvidado las reglas antiguas, las formas correctas de relacionarse con la tierra y con quienes la habitaban antes que nosotros. Entonces, don Mateo empezó a hablarme de los Aluxov, y escuchar su explicación fue como si alguien prendiera una luz en una habitación oscura. Me dijo que los Aluxov son guardianes antiguos, seres pequeños, no más altos que un niño, creados por los antiguos mayas, para proteger la tierra, los cultivos y los lugares sagrados. No son espíritus ni fantasmas, son entidades vivientes hechas de barro y oraciones que cobran vida a través de rituales específicos. Su propósito siempre ha sido el mismo: cuidar la naturaleza y asegurarse de que los humanos respeten los espacios que no les pertenecen completamente. Son como los vigilantes de un equilibrio que existía mucho antes de que llegaran las ciudades y las construcciones modernas. Me explicó que los Aluxov pueden ser benévolos si se les trata con respeto, pero se vuelven hostiles y peligrosos cuando alguien invade su territorio sin pedir permiso o sin hacer las ofrendas apropiadas. Son conocidos por hacer travesuras, mover objetos, asustar animales y visitantes, pero cuando se enojan de verdad, pueden causar accidentes graves, enfermedades e incluso la muerte. Don Mateo me contó historias de campesinos que perdieron cosechas completas, de constructores que sufrieron caídas mortales y de familias enteras que tuvieron que abandonar sus tierras porque los Aluxov no los dejaban en paz. Me dijo que lo que yo había experimentado, las herramientas desaparecidas, las paredes derrumbadas, los pasos nocturnos, eran advertencias claras de que había un Alux en mi terreno y que no estaba contento con mi presencia. Lo más importante que me dijo don Mateo fue algo que cambió completamente mi perspectiva. Me explicó que los Aluxov no son malvados por naturaleza, que en realidad cumplen una función vital. Son los protectores de cenotes, de cuevas, de árboles sagrados y de toda la naturaleza que los humanos han tratado de dominar y destruir. Cuando alguien llega a construir sin respetar el lugar, sin reconocer que esa tierra tiene sus propios guardianes, el Alux reacciona no por maldad, sino por deber. Es su trabajo defender lo que se les encomendó proteger hace siglos. Escuchar esto me hizo sentir avergonzado, porque me di cuenta de que había llegado a ese terreno con la mentalidad de conquistador, sin pensar ni por un segundo que podía haber algo ahí que mereciera respeto. Después de explicarme todo esto, don Mateo me dijo que había una solución, pero que dependía completamente de mi disposición a seguir el protocolo tradicional maya. Me explicó que cuando alguien necesita construir o trabajar en tierra protegida por un Alux, debe hacer un pacto con él. Este pacto implica reconocer su presencia, construirle una casa pequeña, donde pueda habitar cómodamente y hacerle ofrendas regulares como muestra de respeto y gratitud. La casa del Alux, me dijo, debe ser construida con los materiales tradicionales: madera, piedra y palma de guano, nunca cemento o bloc. Debe tener una puerta orientada hacia el este para que reciba los primeros rayos del sol, y debe estar ubicada en un lugar especial del terreno, preferiblemente cerca del cenote o de un árbol grande. Don Mateo sacó papel y lápiz y me dibujó exactamente cómo debía ser la estructura. Me explicó las dimensiones: aproximadamente 1 metro de alto por 1 metro de ancho, con techo de 2 aguas. Me dijo que dentro debía colocar un pequeño altar donde dejaría las ofrendas.
Las ofrendas más importantes, me explicó, son miel virgen, tabaco natural, pozole, hecho en casa y aguardiente. Estas deben dejarse cada luna nueva como mínimo, y siempre con una oración pidiendo permiso para trabajar la tierra y agradeciéndole al Alux por su protección. Me advirtió que una vez que hiciera el pacto, tenía que cumplirlo siempre porque romperlo sería peor que nunca haberlo hecho. También me habló de un ritual específico que debía hacer antes de construir la casa del Alux. Tenía que limpiar el terreno con humo de copal, caminando en círculos desde el centro hacia afuera, mientras rezaba pidiendo perdón por haber perturbado el lugar sin permiso. Después debía dejar una ofrenda grande en el lugar donde construiría la casita, miel, pozole, frutas y flores blancas, y esperar 3 días sin pisar el terreno. Si después de esos 3 días la ofrenda permanecía intacta, o si encontraba señales de que había sido aceptada como huellas pequeñas o flores movidas, entonces podía proceder a construir. Si la ofrenda aparecía destruida o esparcida con violencia, significaba que el Alux todavía no estaba listo para aceptarme y tendría que repetir el proceso. Antes de irme, don Mateo me tomó de las manos y me miró con una seriedad que me estremeció. Me dijo que los Aluxov siguen existiendo, porque la tierra los necesita, que mientras haya naturaleza que proteger ellos, seguirán cumpliendo su deber. Me pidió que no viera esto como superstición, sino como una forma de respeto hacia lo que existía antes que nosotros. Me recordó que los mayas siempre han sabido vivir en armonía con fuerzas que otros no pueden ver, y que esa sabiduría no ha desaparecido, solo ha sido ignorada. Me deseó suerte y me dijo que regresara a contarle cómo me había ido, porque le gustaba saber cuándo alguien lograba hacer las paces con un Alux. Salí de su casa con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Por primera vez en semanas sentía que tenía un camino claro, que seguir una solución real, aunque viniera de un mundo que yo no conocía. Compré todo lo que necesitaba para el ritual copal, miel, tabaco, pozole y flores, y me preparé mentalmente para lo que vendría. Sabía que esto no sería fácil, que tendría que dejar atrás mi escepticismo y abrirme a una realidad diferente. Pero estaba dispuesto a intentarlo, porque la alternativa era abandonar mi terreno y vivir siempre con el miedo de lo que había despertado ahí. Regresé al terreno al día siguiente, con todo lo que don Mateo me había indicado. Llevaba el copal en un recipiente de barro, miel pura de abeja melipona, en una jarra de vidrio pozole recién hecho, que me preparó la señora de la fonda, tabaco natural, enrollado a mano y un ramo grande de flores blancas. También llevaba una determinación que no había sentido antes, la certeza de que esto era lo correcto, de que finalmente estaba haciendo las cosas como debían ser. El sol apenas empezaba a salir cuando llegué, y el terreno se veía diferente, más tranquilo, como si supiera que algo estaba por cambiar. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Encendí el copal en un brasero pequeño y esperé a que el humo denso y aromático empezara a elevarse. Caminé por todo el terreno sosteniendo el brasero y dejando que el humo purificador llenara cada rincón, cada espacio entre los árboles y especialmente alrededor del cenote. Mientras caminaba recité las palabras que don Mateo me había enseñado, mitad en español, mitad en maya, pidiendo perdón por haber llegado sin respetar, pidiendo permiso para quedarme y trabajar la tierra, prometiendo cuidar y honrar lo que ya existía ahí. Mi voz sonaba extraña en el silencio de la mañana, pero continué hasta completar los 3 círculos que me había indicado. Después busqué el lugar perfecto para construir la casa del Alux. Don Mateo me había dicho que debía estar cerca del cenote, pero no tan cerca que pudiera caer al agua,
y que debía tener vista hacia el este. Encontré un claro pequeño entre dos árboles de chicozapote a unos 20 metros del borde del cenote. El suelo ahí era firme y seco, y cuando me paré en ese lugar sentí algo, una especie de hormigueo suave en la piel, como si el aire tuviera una carga eléctrica leve. Supe que ese era el sitio correcto. Ahí coloqué la ofrenda grande extendiendo una manta blanca en el suelo y acomodando cuidadosamente la miel, el pozole, las flores y el tabaco en el centro. Me arrodillé frente a la ofrenda y hablé en voz alta explicándole a Lalux quién era yo, por qué había venido y qué quería hacer. Le dije que entendía que este era su hogar mucho antes de que yo llegara. Le expliqué que no venía a quitarle nada, sino a compartir el espacio con respeto que quería construir mi casa, pero también construirle la suya, que estaría dispuesto a cuidar el terreno y mantenerlo limpio, si él me permitía quedarme. Le prometí ofrendas regulares, le prometí no tocar el cenote ni cortar los árboles grandes, le prometí respetar cada rincón de esa tierra. Mientras hablaba sentí algo extraño, lágrimas corriendo por mis mejillas, sin que me diera cuenta. No era tristeza, era algo más profundo, una liberación, una conexión con algo que no sabía que necesitaba. Después de dejar la ofrenda, me retiré del terreno como me había indicado don Mateo. No debía regresar en 3 días, no debía ni siquiera acercarme. Esos fueron los 3 días más largos de mi vida. Me quedé en un hotel pequeño del pueblo, sin poder pensar en otra cosa más que en lo que estaría pasando en mi terreno. Soñé cada noche con el Lalux. A veces lo veía como un niño pequeño de piel oscura y ojos brillantes, otras veces solo como una sombra que se movía entre los árboles. En uno de esos sueños, el Lalux me habló. Me dijo en maya algo que no entendí completamente, pero que al despertar me dejó con una sensación de paz. Cuando regresé al tercer día al amanecer, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Caminé despacio hacia el lugar donde había dejado la ofrenda, casi con miedo de lo que pudiera encontrar. Y entonces lo vi. La ofrenda seguía ahí, pero había sido claramente tocada. El pozole había sido probado, la miel estaba parcialmente consumida y las flores habían sido reacomodadas formando un círculo perfecto alrededor de los otros elementos. Pero lo más increíble, lo que me dejó sin aliento, fueron las huellas pequeñas de pies descalzos alrededor de la manta, las mismas huellas que había visto antes en el cemento fresco. Pero esta vez no me daban miedo, me llenaban de alivio. Era la señal que necesitaba, la confirmación de que Lalux había aceptado mi ofrenda y mi presencia. Ese mismo día empecé a construir la casa de Lalux. Trabajé usando solo materiales naturales, como me había sido indicado. Corté madera de árboles caídos, nunca de árboles vivos, até las piezas con bejuco resistente, y construí el techo con hojas de palma que compré en el pueblo. No usé ni un solo clavo moderno ni una gota de pegamento industrial. Todo era tradicional, todo era como debía ser. Mientras trabajaba sentí una presencia cerca, pero ya no era amenazante. Era curiosa, observadora. En varios momentos vi movimientos rápidos con el rabillo del ojo. Escuché pasos ligeros y una vez, claramente una risa suave, pero esta vez no me asustaron. Sabía que Lalux estaba ahí vigilando, asegurándose de que hiciera las cosas correctamente. La casita quedó terminada en 2 días. Era pequeña, perfecta, con su puerta orientada hacia el este y su interior limpio, listo para recibir al guardián. Coloqué dentro un altar pequeño hecho de piedra y madera, y sobre él puse la primera ofrenda oficial: miel fresca, pozole aguardiente y una vela blanca. Encendí copal de nuevo y recité las oraciones que don Mateo me había enseñado, dando gracias por la aceptación
pidiendo protección para mí y para todos los que vinieran a trabajar ahí, prometiendo mantener este ritual cada luna nueva, sin falta. Esa noche, cuando oscureció, decidí quedarme en mi tienda como antes, pero esta vez sin miedo. Me senté afuera bajo las estrellas tomando un café y simplemente observando el terreno. Y entonces lo vi. Una figura pequeña salió de entre las sombras, caminó hasta la casita que acababa de construir, se detuvo en la entrada y me miró directamente. No pude ver sus rasgos con claridad, solo sus ojos que brillaban con una luz suave, como brasas de un fuego antiguo. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad, y entonces la figura sintió una vez, antes de entrar a la casita. Sentí una paz absoluta llenar mi pecho, como si algo que había estado roto finalmente se hubiera reparado. Desde esa noche todo cambió. Pude contratar trabajadores nuevos que ya no sentían miedo en el terreno. La construcción de mi casa avanzó sin ningún problema, sin herramientas perdidas, sin paredes que se derrumbaran sin accidentes extraños. Los materiales se quedaban donde los dejaba. Las medidas salían perfectas y el trabajo fluía de forma natural. Cada luna nueva sin falta cumplía mi promesa, llevaba ofrendas nuevas a la casita de la Lux y pasaba un momento ahí en silencio dando gracias. A veces encontraba señales de que las ofrendas habían sido aceptadas, un poco de miel, consumida el aguardiente disminuido, o las flores recolocadas con cuidado. Mi casa se terminó 3 meses después. No es grande ni lujosa, pero es exactamente lo que necesitaba: un lugar tranquilo donde puedo vivir en paz rodeado de naturaleza. Y lo más importante es que nunca estoy solo. Sé que el Alux sigue ahí cuidando el terreno, protegiéndolo de quienes no lo respetan. A veces por las noches escucho sus pasos ligeros caminando alrededor de la propiedad, y lejos de asustarme, me reconforta saber que está haciendo su trabajo. He aprendido a vivir en armonía con algo que no puedo ver completamente, pero que sé que es real. Lo que viví me cambió para siempre. Me enseñó que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión moderna, que existen fuerzas y seres que han estado aquí mucho antes que nosotros y que seguirán estando mucho después. No se trata de creer o no creer, se trata de respetar, de reconocer que no somos los únicos habitantes de esta tierra. Si has llegado al final de esta historia, no dudes en dejarnos un comentario, contándonos si conoces alguna experiencia similar o si crees en los Aluxov. Y si no lo has hecho, suscríbete a Millennium Planet, porque aquí seguiremos compartiendo historias reales que te harán cuestionar lo que creías saber sobre el mundo. Recuerda siempre que cuando pisas tierra que no es tuya, lo mejor que puedes hacer es pedir permiso a quienes la cuidaban antes de tu llegada. Porque ignorar esas advertencias, como aprendí yo, puede costarte mucho más de lo que imaginas.